películas que llevamos ya poniendo aparecen en sus listas, pero también tengo que decir, porque es cierto que entre las casi 10.000 cartas que hemos recibido hasta el momento, muy pocas ponían Tres camaradas, pero yo creo que es una película tan especial, tan buena, tan apasionante que no debía de faltar en este año en televisión española. Hay un póker de personalidades tan grande en esta película que la hacen no ya solo especial, sino una película extraordinaria. No olvidemos que está basada en una novela de Éric Maria Remarque, uno de los grandes escritores del siglo XX, que el director es Fran Borzage, un hombre que gana el primer Oscar que otorga la Academia y luego ganaría un segundo Oscar como director, que uno de los guionistas, pero realmente el que hizo el primer guión original de la película fue ni más ni menos que Scott Fitzgerald, y que el productor era Joseph Mankiewicz, de quien el lunes pasado tuvimos la posibilidad de ver El mundo de Yorapley. Todas estas circunstancias hacen de Tres camaradas algo muy distinto a lo que entendemos siempre por el cine. Esto no quiere decir que sea una película maldita, una película extraña, al contrario, fue una película que gozó un enorme éxito en su tiempo, que logró que Scott Fitzgerald pudiera renovar su contrato en Metro-Goldwyn-Mayer a un mayor salario, a $1.250 a la semana, durante un año más, y que apuntaló, si todavía era posible esta tarea, a Fran Borzage como uno de los directores más románticos de la historia del cine. Para hablarnos de Tres camaradas está aquí hoy Miguel Marías, que yo sé que es uno de los grandes apasionados de esta película. Buenas noches, sí, Miguel. Buenas noches. Si yo te dijera que entre 100 películas tuvieras que elegir una lista, ¿entraría en ella Tres camaradas? Y entre muchas menos. ¿Y entre 50? Y también ¿Y entre 25? Menos. Y entre 25, por bueno, lo menos entre 25, sí. Explícanos. Pues realmente Borzage es un director de estos, o Borzage, que nunca he logrado saber cómo demonios se pronuncia. Es un director hoy muy olvidado y subvalorado, que en su época fue enormemente célebre y que para mí es, sin duda alguna, después de haber visto todo lo que se conserva de su obra, uno de los mayores cineastas de la historia del cine. Y dentro de que es muy difícil en estos directores que han hecho 100 películas y que de esas 100 películas hay 20 maravillosas, de elegir cuál prefiere uno, casi tengo una cierta preferencia por esta y por su complementaria, que es The Mortal Storm, hecha en el año 40 y que es casi como una continuación de esta película. Yo creo que es una de las películas más emocionantes que se han hecho y una película que ejemplarmente habla de casi lo que yo consideraría los temas más importantes que se pueden tratar: el amor, la amistad, la salud y la muerte, la lucha social o política o la retirada en la vida privada. Y creo que son unos temas que están planteados además con una intensidad y una emoción sorprendente y que respira por otra parte esa mezcla de sensibilidades que hay, que yo lamentaría, la verdad, que perdiéramos todo el tiempo del coloquio luego hablando sobre los incidentes relacionados con el guión. Yo creo que en esta película hay bastantes elementos que proceden de Scott Fitzgerald, muchos probablemente que son de Remarque. Yo creo que algo tiene que ver el que, por lo menos para mí, las mejores películas de Borzage, de Douglas Sirk y de André de Toth y de Sidney Pollack también estén basadas en novelas de Remarque, parece demasiada casualidad, y una de las mejores de Milestone. Entonces, y hay algunas otras películas más de Cromwell y otra gente muy buenas, y que todas casualmente, yo no puedo juzgar si es un gran escritor Remarque porque no leo alemán, pero creo que un gran argumentista desde luego era. Y luego creo que la personalidad decisiva en esta película, y que se tiende a olvidar en este debate literario sobre la paternidad del guión y la pugna con el productor, es Borzage, que es con quien tiene esta película mucho más que ver que con, bueno, probablemente que con Scott Fitzgerald, desde luego, pero incluso entronca con otras películas de Borzage que no tienen nada que ver con Remarque, algunas de ellas incluso anteriores a esta, como Little Man What Now, que es del año 34 y que sería un poco como la primera parte de una crónica sobre la descomposición que sufre Alemania desde la derrota en la Primera Guerra Mundial y la ascensión y toma del poder por los nazis. Muy bien. Está con nosotros Juan Cobos. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Qué podías aportarnos antes de que veamos ahora mismo la película de Tres camaradas? Pues yo, como tenemos un experto máximo en Borzage, como dice, que es Miguel Marías, con el que yo he visto además el ciclo que dio la Filmoteca, que fue muy interesante porque descubrimos películas que yo descubrí un director al que conocía muy antiguo, porque sin ser todavía ningún aficionado serio,
había visto El séptimo cielo, la versión de James Stewart, que me dejó muy impresionado sin saber quién era el director, porque en esa época no leía uno de los directores. Pero aunque no vamos a entrar muy en polémica, algunas cosas sí se podrían adelantar. Yo querría que fuese un poco más movido esto hoy, y me parece que en la película hay tres cosas muy serias que condicionan, en cierto sentido, a Borsage, aunque luego él sale a la luz con su obra bastante lograda. Una es Mankiewicz, por supuesto. Mankiewicz como escritor. Sabes que uno de los problemas que tuvo Mankiewicz fue que quería revocar la orden o el acuerdo tácito que había de que los productores no podían firmar como guionistas. Yo creo que él siempre quiso, además, haber firmado algunos de estos guiones, y en las películas, yo vi la semana pasada vuestro coloquio en torno al difunto George Apley, y encontré que os volcabais mucho hacia él, que yo le respeto, pero no siempre tanto, y que noto demasiado a veces su faceta de escritor más que de director. Es un director que va evolucionando, pero no. La otra personalidad muy fuerte es el hecho del protagonista, Robert Taylor. Esta película al principio parece que se escribía pensando en Spencer Tracy y Joan Crawford, que era una pareja muy diferente. Y el hecho de que Robert Taylor hubiese hecho La dama de las camelias, y que después, en esa misma línea, siguiendo siempre los dictados de Mayer, al que obedecía como compadre, hiciese El puente de Waterloo, tenemos tres películas, desde el 36 al 40, en las cuales el pobre Robert Taylor, que era un actor para mí bastante limitado en esa época, luego mejoró mucho de mayor, se encuentra con heroínas que se le mueren, incluso en dos casos se le mueren tuberculosas. Y en los tres casos son mujeres, digamos, de mala fama. Incluso aquí, que está bastante suavizado. Y el otro personaje importantísimo es Mayer, que imponía, ya muerto tal vez en este momento, que era el gran protector de Scott Fitzgerald. Y para mi gusto, leyendo el guión de Fitzgerald, creo que había una serie de cosas en las que estaba pasado, pero otros elementos eran muy modernos, fijaban mucho más la historia en la Alemania pre-nazi, ya casi nazi, y que yo creo que Mankiewicz quitó, porque el guión de Scott Fitzgerald sitúa la historia en 1928, una época que además Mankiewicz conocía muy bien porque había vivido como corresponsal en Alemania en los años 20. Y Mankiewicz la lleva al año 20, que es anterior, todavía empieza a bullir un poco Hitler, pero no es ni mucho menos el hombre que sea después, y la Metro, que tiene mucho miedo, incluso llama a una persona del consulado para que vea la película y para que diga si hay cosas que pueden molestar en Alemania, sobre todo a Hitler, que en el año 38 ya está fuerte, y hasta el extremo de que la película siguiente, que es la del año 40, Mortal Storm, que ha dicho Miguel, esa película hace que Goebbels cierre la puerta a la Metro en Alemania. O sea que estos lemas creo que se pueden... Muy bien, yo creo que va a haber hoy una gran polémica. Juan Miguel Lame, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿No? ¿Va a haber polémica o no con lo de Scott Fitzgerald y con Mankiewicz y con Borsage? Sospecho después de las palabras de Miguel María que sí, que va a haber polémica. Tú eres muy fan de Scott Fitzgerald. Yo soy fan de Scott Fitzgerald y aconsejo a los espectadores que hayan leído a Scott y que les guste Scott que vean esta película, porque yo creo que la esencia de la historia es la esencia de las historias de Scott Fitzgerald, y de alguna manera porque hay un paralelismo entre su propia vida, entre lo que le estaba sucediendo a él y lo que se cuenta en la película. Y además no hay más remedio de que haya polémica, porque os voy a contar una pequeña anécdota. En el año 92, siendo yo director general, asistí en el Festival de San Sebastián con el ministro a la presentación de la película española, y ese año estaba invitado Mankiewicz. El ministro me pidió que se lo presentara, yo me presenté a Mankiewicz, se lo llevé al ministro, estuvieron hablando un gran rato y finalmente el ministro se fue para atender a otras personas y yo me quedé con Mankiewicz, estuvimos hablando de generalidades. Pero yo me crecí en vista de que era un hombre amable, muy simpático, hablamos de Cleopatra, hablamos de Valdefín, de todas las grandes películas, y yo le pregunté, ¿podríamos charlar un poquito sobre Scott Fitzgerald? Y entonces me dio la copa que tenía en la mano y me dijo, sospecho que hoy estoy tan borracho como estaba él. Y me dio la espalda. Bueno, es una anécdota estupenda. Vamos a ver Tres camaradas, que como decía al principio es una película muy especial. Está producida
por Joseph Mankiewicz, que además de esta película de Tres camaradas, no olvidemos también que fue el productor de Furia, de Friedland, del Bazar de las sorpresas de Lubitsch, que ya hemos puesto, de Historias de Filadelfia, de Cukor, de La mujer del año, de George Stevens, de Las llaves del reino, de John M. Stahl, es decir, un productor extraordinario. Su trabajo yo creo que se nota mucho en esta película porque es una película producida también muy especialmente.